¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace un tiempo y sobre todo a raíz de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y como cada semana me acompañan Mariana H. desde su búnker con post-its, infaltable en la Ciudad de México, y Ney Yeya en su búnker sin post-its, pero con muchos libros y con muchos DVDs en Brooklyn. Pues aquí estamos nuevamente en esta zona de contagio para hablar de algunos temas que tienen que ver justamente con cómo la comunicación o la incomunicación humana ha corrido por distintos derroteros a partir de la llegada del COVID y antes del COVID. Yo estaba pensando hoy en la mañana mientras pues pensaba en cómo preparar este episodio, en cómo nos llegaron, por lo menos a mí en mi vida, dos pandemias así pegaditas, ¿no? La del COVID-19, para la cual, por cierto, ya estoy vacunado con mi primera dosis de Pfizer y sí lo debo anunciar a los cuatro vientos porque me siento muy contento. Falta la segunda, que a lo mejor me tumba como a mucha gente la ha tumbado. Y además de este virus, pues, hay otro virus insidioso con el que ya tenemos que convivir, que son los llamados influencers. Antes, o sea, en el hemisferio AC, en el hemisferio antes del COVID, yo no recuerdo para nada, a lo mejor ustedes me harán entrar en razón y me dirán, estás equivocado, pero yo no registro ¿cómo decirlo? Como este boom de los famosos 15 minutos de fama de Warhol, que ya saben que nos auguró a todos que por lo menos íbamos a tener en nuestras vidas 15 minutos de fama, pero estas son, vamos, yo creo que Warhol sé que se refería a toda la gente, pues, pero no pensaba que se refería a este tipo de gente como completamente inane, completamente vacua, completamente frívola, que de repente hoy en la mañana que me di un chapuzón en pues lo debo decir, en este lodazal de los influencers, casi me voy de espaldas, ¿no? Me quedé muy sorprendido. Debo decir que hasta hace muy poco yo tenía idea de este tipo de personalidades, se necesitan las comillas, que son, por lo que veo, son como personalidades para el reciclaje, ¿no? Como la basura que se tiene que ir reciclando, pues muchas de ellas, por lo menos las que alcancé a ver hoy, ya no me pidan más, no volveré a ver canales de influencers ni mucho eso porque acendra mi odio por la humanidad y no quiero que en estos momentos se acendre ese odio. Y la verdad es que me sorprendió la frivolidad, la banalidad, la superficialidad y la franca estupidez que vi en varios de los pues, canales que repasé el día de hoy. Insisto, yo no tenía, bueno, vamos a decirlo en buen castellano, gente estúpida siempre ha habido y siempre habrá. Y gente estúpida que además sepa hacer dinero también. Esa es la historia de la humanidad desde que es humanidad casi, ¿no? Casi desde los cavernícolas. Pero no me había topado, insisto, pues con este boom, con este furor que por lo que veo hay en torno de estas personalidades de úsese y tírese. Lo único por lo que, y se los debo decir, lo único por lo que yo me enteré por primera vez, más bien por lo que me enteré por primera vez de la existencia realmente de esta gente, fue por los escándalos que se suscitaron a raíz de abusos. Creo que hubo abusos inclusive sexuales de unos con otras, y fue ahí cuando me empecé como a meter un poco en esta especie de, para mí, mundo subterráneo. Yo sé que no es nada subterráneo, de los así llamados influencers, pero me gustaría ver, por ejemplo, Mariana, tú que tienes muchos años en la comunicación y en radio, en televisión, en distintos medios, ¿qué opinas de este fenómeno? O sea, suena que me voy a quitar ahorita, se me va a caer la dentadura postiza porque soy un ancianito que no entiende bien ese fenómeno, pero la verdad me ha dejado pasmado sobre todo eso, el nivel de superficialidad y de frivolidad y, como digo, de estupidez que he notado en lo poco que he visto. Sí, sí hay varios puntos y trataré de ser lo más breve posible. Sí, no somos público de los influencers, como no lo fueron los Beatles en algún momento de los adultos, como no lo fue Dylan tampoco, decían, oh, es música del diablo, ¿no?
Yo creo que uno de los grandes problemas de los influencers es que se hacen llamar influencers. Yo no sé quiénes puso ese Mm, título pretencioso y mamón. Eh, Mi primer acercamiento a este tipo de transmisiones fue a los booktubers, ah, a quien Benito Taibo le tiene mucho amor, yo también, pero te hago un paréntesis, sí puedo distinguir ciertos booktubers con los que incluso he tenido tratos de los influencers. yo conocí a algunas de las booktubers gracias a ti por el Festival de Letras en Exacto. Toluca, pero también están las que dicen, o sea, es que este libro, güey, es lo máximo, y entonces hay una edición así cabroncísima, y entonces, o sea, güey, yo me conecté con esa persona, bla, bla, bla. No dice nada. Entonces, los booktubers no necesariamente venden libros. ¿Quién vende libros? Benito Taibo. Benito Taibo porque es un escritor que se ha enfocado en los últimos años a los adolescentes y eso sí, a ellos sí los ves, ¿no? En las ferias, en las presentaciones. Lo que pasa es que no, el medio es muy fácil, entonces pueden hacer muchas pendejadas los, y pueden tener contenidos interesantes. Yo te puedo decir que como consumidora de redes, creo que ha sido muy saludable para la comedia. Han salido grandes Mm, momentos, por ejemplo, gente como Paco de Miguel, que tiene una comedia muy simpática en mi personal punto de vista, o como Herley, que tiene una comedia absolutamente transgresora y feminista, pero le da la vuelta al tema, es muy impresionante lo que ella hace. Y lo último que quiero decir es, también de pronto salen estos influencers, booktubers, youtuberos, no sé qué, con miles de followers y terminan en los medios tradicionales, como Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? Que no ujú. digo que lo haga mal, pero entonces, ¿cuál es la idea? Que se viva en este universo en línea o que lleguen a su programa de tele o de radio normal, no me queda muy claro, Mm. pero lo discutiremos. Sí, fíjate que perdón, Neif, nada más rapidísimo, acabas de decir una cosa importante, Mariana. Es curioso cómo todas estas personalidades, ya me voy a salir estrictamente de los influencers, personalidades que se han ido, llamémosle culturales, que se han gestado en redes y que se han hecho en redes, conozco a varias, estoy pensando ahorita en varias de estas personas, de repente, por ejemplo en Twitter básicamente, ¿no? Gente que empezó a tener por su sagacidad, por su habilidad para el manejo del medio y del lenguaje, empezó a tener más y más y más y más seguidores. ¿Y qué es en lo que terminan haciendo? ¿Qué es lo que terminan queriendo, más bien dicho? Tener un libro publicado. Un libro tradicional hecho a la manera tradicional, ¿no? Ahí voy Correcto. contigo, Neif. Sí, no, pues mira, yo sí llevo muchos años metido en esta cultura, no por gusto, no por mi placer, sino porque mis hijos realmente crecieron con la televisión apagada, a diferencia de mi generación, de la nuestra. Ellos le dieron desde muy chiquitos la espalda a la televisión y se enfocaron en YouTube. O sea, para ellos YouTube fue el entretenimiento y Claro. estuvieron enfocados en diferentes fenómenos youtuberos a lo largo de los últimos, ¿qué te gusta? Más de 10 años. O sea, entre YouTube y otras plataformas. Pero digamos, yo sintetizo diciendo YouTube porque creo que los viejos así entendemos un poco más de qué estamos hablando. Pero básicamente es muy sorprendente cómo llegaron, como tú dices, Mariana, con una estructura muy libre, o sea, con todo, podían hacer todo, podían romper todas las leyes que conocieran o que no conocieran, podían transgredir todos los dogmas y los órdenes, podían hacer lo que se les diera la gana y empezaron a crear este contenido que fue fascinante para cierta generación y ha ido transgrediendo también las diferentes fronteras intergeneracionales, las ha ido rompiendo, violando, y de repente te encuentras con gente muy joven que tiene un público de middle age, ¿no? De gente de mediana edad, en fin, da igual, lo que importa es que lo que podemos decir que tienen en común es la fama, o sea, la moneda de cambio aquí es la fama, la monetización se da a través de la fama, y la fama se da a través de llegarle a la gente y a llegarle a tu público. Ellos han entendido cómo, algunos de ellos han entendido cómo llegar. Por cada uno famoso que monetiza, hay 10,000 que nunca van a tener el tercer episodio Exacto. de su Exacto. blog, ¿no? No importa. Lo que pasa es que esos que monetizan mucho,
y están presentes en todos lados. Y además ha sido muy curioso la serie de escándalos que, como tú mencionabas, Mauricio, de repente te vas enterando de tus escándalos de abuso sexual o de lo que sea. Todo el tiempo hay uno en algún lío, todo el tiempo hay uno pidiendo disculpas y pidiendo disculpas por las últimas disculpas. O sea, todo el tiempo. Entonces ya se crea una dinámica muy interesante, fascinante y aterradora. A mí me cuesta mucho trabajo, entonces mis hijos tratan de educarme, ¿no? Así de que no, mira, tienes que ver lo que hace y cómo pidió perdón acá. Y hay de todo, o sea, yo veo varios de estos influencers marxistas que son súper interesantes, ¿no? Que están muy bien informados y que tienen un rollo muy potente, ideológico, que no te imaginarías en un formato así. Y por otro lado, bueno, toda la frivolidad del planeta, como bien dices, Mauricio, está ahí. Y lo que me parece bien interesante es este síndrome de la familiaridad, ¿no? O sea, que tú te conectas con estos y ya eres como de la familia, tienes una relación muy estrecha con estas gentes en la pantalla. Y ya venía de antes, yo lo veía con mis hijos, que desde que se metían, por ejemplo, algo que a mí me parecía fascinante, que se metían a canales donde había un chavo jugando juegos de video. Y ahora esto es lo más común del planeta. Hay 10 millones de cuantos están jugando juegos de video y entonces estos se ponen a verlo por horas, jugar juegos de video y hablar de tontería y media, pero se vuelven como familiares, ¿me entiendes? Ya es como su rollo, son sus cuates, son su red. Ahora, esto es en la pre-COVID. Cuando llega la era del COVID con el aislamiento, pues obviamente esto se exponencia, se vuelve mucho más importante, mucho más absorbente y mucho más una válvula de liberación para toda esta generación de chavos que no pueden ver a sus cuates, no pueden salir a la calle, en fin. Entonces esto se vuelve interesante para ellos, pero en fin, hay mucho más que decir, pero vamos a cerrar esta parte, yo creo, como ves tú. Porque sí, no, sí, digo, ya me quedé como el viejito. En efecto, déjenme sacarme la dentadura postiza para ponerla a remojar. No, muy probablemente tuve muy mala suerte porque además hice un escaneo muy rápido de 2 horas y media, y obviamente con lo que me topé me pareció pura basura. No, pero además acuérdate, Mauricio, que los algoritmos te van a guiar siempre hacia la basura automáticamente. O sea, para tú sortear esos algoritmos, pues tiene alguien que decirte, no, vea, chécate chécate el otro. Exacto. De otra manera es imposible, porque el algoritmo domina y el algoritmo te impone lo más rascuache, como diríamos en el México de antes. Claro. Voy a cerrar la puerta, perdón. Sí, no sé qué habla de mí como usuario esto, que el algoritmo solo me recomiende basura, que pues, a lo mejor yo mismo soy basura y entonces por eso nada más me dicen, pues a la basura hay que darle basura. Es como cuando vas con una monja y le dices que no crees en Dios, ¿entiendes? Entonces eres como yo un proyecto, eres un proyecto de vida y así tú eres para YouTube, eres un proyecto de vida. Caray, bueno, pues ahí cancelaré hoy por lo menos mi proyecto de vida con los influencers, pero le voy a dar ya la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que también sabe mucho de esto, de este tema y de muchos otros, que es Gabriela Barkentin. Ella es periodista y conductora de pues, uno de los mejores programas de radio que hay en México, y yo creo que en Latinoamérica, y yo creo que en Iberoamérica, que es Así las Cosas en W Radio. Hola, Gabriela, bienvenida a Zona de Contagio. ¿Cómo están, Mauricio, Mariana, Nayef? Bueno, yo sigo diciendo Nayef, aunque... Haces bien. Hago bien, ya estoy bien en lo correcto. Bueno, es que me cuesta trabajo, tendría yo que a Nayef, pero bueno, Nayef, me da mucho gusto que esté. De verdad, gracias por invitarme, de verdad. No, hombre. Recibo desde mi casa, feliz de la vida. Te voy a decir otra cosa, Montiel, que Gabriela además de estar muy involucrada en medios, en redes, ha estado siempre muy en contacto con gente joven. Yo no sé con cuánta, pero sí, en Ibero 99, que fue donde yo te conocí, Gaby, claro. Tú estabas completamente integrada con gente mucho más joven que nosotros, que son justo esta generación que vio nacer esto y que ya es parte de su lenguaje. Entonces, esa experiencia creo que también es muy valiosa, y por eso es tan valiosa esta entrevistada, que ya saben que yo aparte admiro y quiero mucho. Muchas gracias.
Pues adelante, Gabriela. Ya ves que como estamos hablando de esto, yo soy ahora el viejito, el ancianito, me falta el bastón nudoso, sí. Pero pues eso, yo la verdad es que desconozco esta cultura, como pues, obviamente Mariana y Neif, no sabía que estaba tan enterado Neif de la cultura de los influencers. Yo sigo pensando, a ver qué opinas tú, Gabriela. Yo sigo pensando, y es lo que he meditado después de estar un ratito hoy, así como de espeleólogo de YouTube. Sigo pensando en este aforismo warholiano o en este dictum warholiano, ¿no? De los 15 minutos de fama. Y pero me estoy dando cuenta que no solo ya son 15 minutos, sino que es media hora, 45 minutos, una hora y años de fama para muchos de esta, ¿no? De esta gente. ¿Tú cómo ves esto? ¿Será que Warhol sí tuvo razón? Sí, yo creo que se quedó corto, ¿no? Y se quedó corto porque al final nadie en ese momento podía, no sé si han visto esta serie, el otro día para dormirme, yo a veces pues, necesito desconectarme y que así como, entonces le pico a cualquier cosa en Netflix o lo que sea para dormirme. Y el otro día vi que estaba una serie que se llama Halston y le piqué, sí. Así nada más para decir, ya me quiero dormir. Bueno, pues resulta que es fue este diseñador de modas, pues muy famoso y muy exitoso, Halston, que hizo un montón de cosas, ¿no? Y me da mucho la atención porque hay un momento en donde finalmente no me dormí, sino me piqué viendo la serie, ¿no? Y hay un momento en donde el inversionista mayor, el principal, le dice, oye, es que Calvin Klein, que era su gran competidor que estaba surgiendo, Calvin Klein en ese momento, le dice, Calvin Klein está haciendo pantalones de mezclilla, está haciendo jeans, y nos está partiendo la madre, literal, porque se está vendiendo como loco. Y a Halston dice todo el tiempo, no, yo no voy a hacer jeans, yo no voy a hacer jeans, yo no soy jeans. Y 6 meses después, pues de repente dice, pues, oye, sí, siempre sí voy a hacer jeans. Y le dice el inversionista, se le dice, llegaste 6 meses tarde. Hace 6 meses teníamos un mercado, ahorita está, y bueno, obviamente me llevó a mi pasado, porque dice, ahorita está Gloria Vanderbilt, están los jeans, no sé qué, y yo me acordaba como de todos esos, ¿no? Dice, ya, o sea, el nicho en el mercado ya se hizo así, chiquitito, ¿no? Y de verdad, o sea, son de estas cosas igual tontas, pero que se me quedan como muy grabadas. Y dije, claro, pero estamos hablando de 6 meses, ¿eh? O sea, llegaste 6 meses tarde, ¿no? Yo creo que hoy, Mauricio, de lo que, digamos, nos estamos enfrentando a un ecosistema informativo como muy complejo, muy fragmentado y muy diverso, ¿no? Y yo diría que, o sea, empezaría por decir que creo que en el mundo youtubero y en el mundo de los influencers, así como hay cosas muy malas, también hay cosas muy buenas. O sea, también de repente hay personas que están haciendo un trabajo muy importante de divulgación, hay personas que están haciendo trabajo de investigación. O sea, al final es cómo usas, digamos, la plataforma, ¿no? Lo que pasa es que como la plataforma, y ahí tiene que ver más con la lógica de la plataforma, si pensamos en YouTube, pero podemos pensar en cualquier otra, y eso Nayef lo sabe mejor que nosotros, la plataforma te paga o te monetiza de acuerdo al tráfico, ¿no? Es decir, tú si tienes un canal de YouTube, en la medida en la que tu canal de YouTube le va mejor, pues tú tienes un ingreso monetario. Y eso es un incentivo perverso porque eso hace que los clickbaits, o sea, es decir, el hecho de que yo sí le pique a que, oye, es que aquí me van a revelar el gran escándalo, no sé qué, eso genera, digamos, un incentivo para una monetización. Yo creo que el problema tiene que ver con las plataformas, o sea, no tiene que ver con las personas o sea, sí, pues hay gente muy estúpida diciendo cosas muy estúpidas y pues sí, es cierto, absolutamente cierto, absolutamente cierto. Pero creo que tiene que ver sobre todo con, incluso yo les agregaría un asunto bien importante que es el algoritmo que te recomienda cosas. O sea, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en el momento en el que a mí, por ejemplo, me gusta mucho todo lo que es cocina, ¿no? Entonces yo le pico a tal señora que cocina y luego le pico a tal señora que cocina. Bueno, cuando vuelvo a entrar a YouTube, tengo una cantidad de recomendaciones de cocina que yo nunca hubiera buscado, que hasta ya me abruman, ¿no? Pero el algoritmo de recomendación va mucho a partir de a lo que tú le picaste. Y en Estados Unidos hicieron un trabajo realmente muy interesante sobre cómo este algoritmo de recomendación de YouTube, sobre todo, favorecía
entre otras cosas, la radicalización política, ¿no? Es decir, si tú le picaste a un video de un cuate de extrema derecha que no sé qué, luego te aparece otro y te aparece otro y te aparece otro. En México ya se empiezan a hacer estudios así como los que hace Rosana Reguillo desde Signalab, Claro. que es como el algoritmo de recomendación de YouTube te lleva a esta espiral, digamos, de basura, ¿no? Entonces, yo diría, creo que es más complejo que un cuate que está diciendo tonterías, ¿no? Creo que tiene que ver más con cómo esto se inserta en un ecosistema del cual nos volvemos un poco como víctimas, ¿no? Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo, y lo mismo me pasaba cuando salí cerrando la puerta así, mentando madres de Twitter, decía, no, es que ya todo vale madres ahí, pinche plataforma de mierda. Y yo decía, a ver, no, la plataforma ahí está, es como, vuelvo a la imagen que siempre he puesto yo del desarmador o el martillo. El martillo lo puedes utilizar para clavar una obra de arte o para darle un chingadazo al vecino, que te cae mal, ¿no? O sea, es un instrumento, es una herramienta. Los que estamos nutriendo de contenido somos los que somos responsables de lo que está pasando por ahí. Llámese YouTube, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese la plataforma que se llame, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar efectivamente entre, es que la plataforma echa a perder esto, no, es los generadores de contenidos los que pueden o no echar a perder una plataforma, o los que pueden o no hacer una experiencia más grata de ser un consumidor o un usuario de una plataforma. A mí sí me sorprendió que, como les digo, en mi espeleología de 2 horas y media de hoy, sí lo que me recomendó YouTube o lo que me apareció, porque claro, ahora, por supuesto, me queda claro que yo le piqué, dije, a ver, pues a ver este güey qué dice. Y ese güey era un estúpido, y luego el siguiente video era, y así. Y me caí en esa espiral de basura, como bien lo acabas de decir tú, Gabriela. Pero sí, efectivamente, no hay que generalizar. Y otra cosa que me parece importante decir para continuar con la conversación es que, por supuesto, Mariana mencionaba hace un momento el fenómeno de los booktubers, de las booktubers, ¿no? Yo, por ejemplo, el trato que he tenido con sobre todo chicas, las booktubers, que hemos invitado a la Feria del Libro del Estado de México, ha sido muy grata, y la verdad es que son lectoras buenas y hacen buenas cosas en sus canales, ¿sí? O sea, me parecen chicas inteligentes que sí leen los libros, que no son, como dice Mariana, así como, güey, o sea, esto está, o sea, no manches, o sea, me voló la cabeza, güey, o sea, no tienen una idea, lean, o sea, que no dicen nada, ¿no? Entonces sí hay que, efectivamente, sí hay que diferenciar en esto, ¿no? Y me parece también, Gabriela, que tú has tomado muy bien el pulso a cómo se mueve también el tema de ser una personalidad o de tener un impacto, llamémoslo así mejor, si te parece, en las redes sociales y en las nuevas plataformas, ¿no? Tú sobre todo, bueno, pues que tienes un gran público ya muy formado, muy hecho, y que de repente sí, yo también cuando me meto en esta cuenta como espía que tengo todavía en Twitter y me pongo a ver así como las respuestas a ciertas cosas que tú pones, digo, wow, qué aguante, ¿no? ¿Cómo haces con eso? A ver, lo primero que diría es que, sobre todo en Twitter, yo ya tengo silenciado todo, ¿no? Si yo pongo algo, yo pongo un tweet, sobre todo un tweet polémico. Si pongo un tweet de X, no me importa mucho, pero si pongo un tweet que sé que va a ser polémico, de inmediato lo silencio. Lo cual hace que evidencia que esta plataforma no es una plataforma de conversación. Creo que nunca lo fue. Tal vez lo fue hace 11 años cuando nos metimos por primera vez a Twitter, y entonces éramos 25 amigos que echábamos desmadre y la pasábamos bien, ¿no? Pero creo que al final, en la medida en la que se vuelve masivo, la conversación no es posible en un entorno masivo, no hay conversación posible, ¿no? Porque al final la conversación sí requiere lo que estamos haciendo nosotros ahorita, es vernos, es saber con quién estamos, es poder dialogarlo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo a estas alturas de la vida es, primero, cada cosa que pongo polémica la silencio. Por lo tanto, que digan de mí lo que no me entero. Luego, Twitter sobre todo te permite, si eres buen usuario, puedes ahí silenciar palabras o cosas que no quieres escuchar. Entonces yo ya puse ahí, por ejemplo, chayotero, güey. Pues yo ya, ¿para qué quiero oír que me digan chayotera? O sea, ya, ¿no? Entonces, ya, cualquiera que me diga chayotero, pues ya esa parte, entonces, y hay una serie de palabras que yo ya puse en el buscador de silenciar para que esos tweets no me lleguen, no porque no me quiera yo enterar de las críticas, no, esas no son críticas, esos son ataques, no son críticas, ¿no? Las críticas, de veras, por ejemplo, este fin de semana pasado,
retomaron por ahí un tuit mío de 2016 en donde estábamos al aire en la radio con algún programa, no me acuerdo bien qué programa era, pero algún programa donde estoy seguro que estábamos hablando de los ataques terroristas que había en ese momento en diferentes partes del país, del mundo, y estábamos hablando de Israel y de no sé qué, no sé qué. Y un radio escucha me tuitea y me dice, oye, es que deberías invitar también a no sé quién. Y entonces entramos en una conversación, el radio escucha y yo, y al final me dice, pues sí, pero es que también todo es como muy pro Israel. Y le digo, pues sí, pero también es interesante las críticas a Israel. 2016. Lo sacan completamente de contexto y dicen, Gabriela hoy está defendiendo a Israel en los ataques de ahorita, no sé qué. La dejé pasar y la dejé pasar porque dije, bueno, no me voy a enganchar en todo, hasta que en un momento dado a un cuate que es diputado, le contesté y le dije, en verdad, me estás juzgando por un tuit de 2016 que tiene que ver con un programa que teníamos al aire en ese momento, que tenía que ver con ataques terroristas, que tenía que ver con otra cosa y que yo estoy dialogando con un radioescucha. Este cuate, se lo debo reconocer, este cuate se esperó un rato, sí, siempre dejan pasar un rato y en ese rato pues te siguen tundiendo, ¿no? Pero dejó pasar un rato y luego dijo, reconozco que estoy reaccionando a un tuit de Gabriela de 2016, por lo tanto lo borro. Y bueno, entonces yo se lo reconocí y le dije, bueno, qué bueno, te agradezco que lo hayas bajado. No, o sea, no por otra cosa, sino por decir, señores, o sea, a mí me pueden acusar de cualquier cantidad de cosas, pero no me pueden acusar de estar a favor de Israel en el bombardeo contra Palestina. No hay manera de que me puedan acusar de eso. O sea, basta con que revisen mis 54 años de vida, ¿no? Entonces, a ver, se vuelve muy complicado, pero creo ahí también, Mauricio, y no sé cómo les ha pasado a Nayef y a Mariana, que de pronto siguen todavía activos en estas redes, pero yo creo que lo que tenemos que hacer también es, primero, reconocer que las redes se volvieron un territorio de batalla, ¿sí? No de diálogo y no de conversación, son territorios de batalla. O sea, la banda anti Andrés Manuel López Obrador retoma un tuit mío de 2018 que sostengo, además, porque en 2018, creo que fue en septiembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se reunió en Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco. Estaba por ahí Javier Sicilia, estaba la hoy secretaria de Gobernación, estaba Jacobo Dayan, había una serie de personas y se reunió con víctimas, con familiares de víctimas, con familiares de personas desaparecidas. Y estuvieron, me acuerdo más perfecto, porque yo lo estuve cubriendo, estaban parados ahí y estaban las personas, había mucho llanto, había mucho dolor y Andrés Manuel les habló de frente. Y yo puse en ese tuit, y lo sostengo, que ese fue uno de los días para mí más conmovedores, porque vi de repente cómo el poder podía verle a los ojos a las víctimas. Que después de eso, Andrés Manuel López Obrador haya traicionado todo eso, perdón, pero no es culpa mía. Yo sigo sosteniendo lo que viví ese día. Claro. Y entonces, claro, entonces, ¿qué? Las víctimas, ¿por qué no se reúne con las víctimas del metro? Pues sí, justo por todo eso. Eso es todo lo que le tenemos que criticar. Entonces, hay una parte ante Andrés Manuel que lo que me exige a mí y a muchos es que salgamos como a una plaza pública, ¿no? Y así como que nos inmolemos y digamos, ya, perdón. Yo digo, ¿perdón de qué? O sea, yo reconozco ese momento que me pareció importante. Claro. ¿No? Entonces, creo que hay que entender la dinámica de las redes, pero son muy complicadas, ¿eh? Y también hay que reconocer que la vida, diría Milán Kundera, está en otra parte, no en la red. Exacto. A ver, Mariana. Una cosa es que es importante y es muy breve, es que creo que lo que te hace encabronar, Montiel, y yo te entiendo también, y no tiene que ver necesariamente con los influencers, es cuáles son a los que te lleva ese algoritmo que decíamos hace un momento, pues los más, probablemente los que a ti menos te interesan, para no decir ningún adjetivo calificativo, pero es lo mismo que pasa en la literatura. ¿Quiénes son los que venden más? Padre rico, padre pobre, y el monje que vendió su Ferrari o esas mierdas. ¿Quiénes son los que más venden discos? Obviamente no va a ser Bob Dylan, va a ser Paulina Rubio, Río Roma, y eso es lo que nos arde, creo, ¿no? Por ahí, que si hay cosas mejores, sí, pero la punta del iceberg, que es la que me parece que te tocó, y con todo respeto, sin albur, es eso, ¿no? Esa otra parte más oscura. Oye, estoy terrible contigo, ¿verdad? No, síguele, sí, síguele, tú síguele. ¿Contra qué? No, ya.
Insultos esotéricos que no voy a traer a cuento en este momento, pero bueno, sí, ya, lo de la punta del iceberg. Bueno, ese era un poco el punto, o sea, el fenómeno bestseller, y Sí, eso claro. tiene que ver con las sociedades y con esto que lo que dicen, México tiene el gobierno que se merece, tiene los escritores que se merecen, todo eso, ¿no? Sí. Me interesa, bueno, Nate, a ver. No, bueno, fíjate, es que curioso porque ya empezamos a hablar de una cosa y como que estamos ahora, ya nos fuimos a otro tema. Es decir, empezamos un poco sobre los influencers y sí, yo creo que Gabriela, tú eres una influencer, tú tienes obviamente esa categoría y ahí queda claro que no todos los influencers son desperdicio, ¿no? Hay gente como tú que tiene una voz afortunadamente suficiente, con una resonancia suficientemente grande para poder dar una serie de mensajes, para poder establecer un diálogo, aunque no sea realmente un diálogo, con la gente y crear posibilidades de pensar diferente o de pensar las cosas un poco fuera de los esquemas convencionales. Pero bueno, sí, es interesante separarlo porque es muy diferente lo que pasa en YouTube a lo que pasa en las plataformas más de las que estamos hablando, las redes sociales, porque tú lo ves, o sea, todo la presidencia de Trump, por ejemplo, fue un ejercicio, fue un experimento en los límites de este tipo de comunicaciones, ¿no? Hacia dónde llegan, qué pasa cuando el poder se hace de este micrófono aparentemente popular, aparentemente directo, aparentemente horizontal, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene eso? Y vimos lo que pasó, o sea, no solamente fue una destrucción sistemática de un chorro de cosas importantes a nivel gubernamental en los Estados Unidos y en el mundo, sino que nos condujo directamente a la toma del 6 de enero, la toma del Capitolio del 6 de enero. O sea que me parece muy interesante, ya vimos ese ejemplo, no necesitamos que nos lo expliquen, o sea, lo vimos todos. Ese es el gran potencial que tienen las redes sociales y los influencers, desde Trump hasta quien ustedes quieran. Y toda esta diversidad, esta cacofonía de voces, pues le da riqueza y lo vuelve muy complejo. Estamos en un mundo muy, muy complejo. Llegamos a este mundo, o sea, nos eructó la red en este lugar. Llegamos aquí sin haber entendido muy bien el poder. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando todo esto empezó, el gran sueño, ¿no? Era Internet va a ser la plataforma del pueblo, de todo mundo. Cualquiera que tenga una computadora va a tener un podio para hablar al nivel de cualquiera, ¿no? De cualquier político, de cualquier corporación, de cualquier persona célebre. O sea, esto nos va a hacer a todos iguales. Y la verdad, el ejemplo que tenemos es muy, muy escandaloso, es aterrador y muy interesante. No sé tú cómo veas, Gabriela, porque a mí me interesa mucho tu perspectiva desde ahí. Sí, y fíjate, Naif, que yo creo que ese es el tema interesante. O sea, ahorita que te escuchaba, me fui para atrás en mis reflexiones, en mis clases, ¿no? Decía Mariana al principio que siempre estaba yo en contacto con gente joven, sí, pero llevo dando clases como 26 años, 27 años, y me ha tocado más como construir proyectos, como fue la estación de Radio La Ibera en su momento, además, o sea, como estar muy vinculada a esta banda. Bueno, yo sí me acuerdo de este libro de Nicolás Negroponte, pues, ¿no? Being Digital. O sea, Being Digital de Nicolás Negroponte era esto que tú dices, Nayef, era esta como utopía de este mundo maravilloso en donde lo digital nos iba a permitir a todos ser iguales, tener la misma voz, estar, y entonces era la felicidad absoluta, ¿no? Eso era Being Digital, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que lo platicaba con mis alumnos, y luego, bueno, pues viene como la amargura inteligente de la costa este, donde tú te encuentras, de la costa este de Estados Unidos, y las voces como bueno, obviamente en toda la escuela de McLuhan, pero la gente Postman y demás asuntos que decían, no, espérate, o sea, hay que negociar con la tecnología, ¿no? Entonces tenías como las dos costas, o sea, la costa oeste de Estados Unidos que traía como este discurso libertario, muy hippie, de la tecnología, que pretendía que en la tecnología íbamos a ser libres, íbamos a ser todos iguales, y los otros que empezaban a decir, pues no, espérate, no es tan así. Y eso a mí siempre me pareció un debate muy importante. Creo que es un debate que dejamos pasar. Creo que es un debate que valía mucho la pena mantenerlo, ¿no? Porque sí creo que ambas partes tenían algo de cierto. O sea, de este lado era decir, y eso que, ojo, Nicolás Negroponte estaba en el MIT, pero al final como que comulgaba mucho más
con esta, digamos, ideología libertaria de la costa oeste y no de la costa este, ¿no? Y bueno, pues de ahí pasaron ya un montón de cosas que ya son historia, pero, o sea, la gente interesantísima, ¿no? Jaron Lanier, que hizo este asunto de los cascos, primos cascos de realidad virtual. Tú has escrito un chorro sobre esto, Nayef, o sea, lo sabes perfectamente bien. Entonces, a ver, ¿qué creo que nos sucede hoy? Tenemos que encontrar la manera, y no sé cuál es, porque yo sí creo que hay una ruptura profunda entre una forma de inteligir el mundo y una que apenas se empieza como a delinear. Venimos de una tradición, los cuatro que estamos aquí, porque este no es ni siquiera un tema de edad, es un tema de una tradición formativa en donde la palabra pesa mucho, ¿no? O sea, es decir, venimos un poco, y no me quiero meter en Ong y en Havelock y en todo este rollo de la palabra, la tradición oral, la tradición escrita, no sé qué, pero hay algo de ello, en donde parece que lo que se dice pesa mucho. Creo que nos estamos metiendo a una nueva oralidad, en donde esa nueva oralidad tiene todavía, digamos, valores que no hemos entendido o todavía no entendido, sino que todavía no sabemos cómo nombrarlos, ¿no? O sea, a mí me golpean todo el tiempo porque yo presenté en la Feria del Libro de 2018 un libro de una amiga mía que se llama Gina Jaramillo y es un librito para niños y el libro se llama El sueño de Andrés y yo acompañé a mi amiga y lo volvería a hacer infinidad de veces porque yo acompaño a mis amigos, salvo que sea una cosa espantosa, pues, pero, o sea, lo acompaño a mis amigos, evidentemente y con mucho gusto, y además en las ferias del libro de la FIL en Guadalajara presentamos hasta 40 libros, o sea, es una cosa de locos. Y un día acompañé a mi amiga a presentar su libro que se llama El sueño de Andrés, que es un libro para niños, que lo puedes leer en clave de Andrés Manuel Observador o no, y tampoco importa, porque además era una presentación donde éramos 20 y tantas personas, creo que del libro no se han de haber vendido demasiados ejemplares, o sea, era más un asunto como interno, ¿no? Y entonces, bueno, lo presentamos y eso lo ha usado, digamos, como la banda anti Andrés Manuel para decir, es que Gabriela promovió, escribió, ¿no? O sea, el otro día alguien decía, es que tú escribiste la biografía de Andrés Manuel que se llama El sueño de Andrés. Güeyes, no mamen, o sea, yo tengo pendientes un pinche libro que no he escrito sobre el feminismo. O sea, no me voy a meter a escribir un libro sobre Andrés Manuel porque no tengo ni tiempo, ¿no? Pero entonces, vas un poco para atrás en eso. Y a lo que voy, Nayef, es, creo que tenemos que entender que hay un valor diferente, no sé cuál, a lo que significa la palabra, a lo que significa la afirmación y a lo que significa la contundencia. No sé cuál, pero sí me queda claro que es muy diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados. Y tal vez a los cuatro que estamos aquí nos asusta, de repente él, es que Gaby, te están madreando por lo del sueño de Andrés. Y al principio sí me asustaba. Y luego yo digo, pues es un efecto propagandístico. O sea, ni yo escribí el libro, ni yo hice nada, un libro, o sea, ¿no? Pero tienes que procesarlo, o sea, tienes que entrar en un sistema de procesamiento, decir, híjole, en esas es eso, es un efecto de propaganda. No digo que no tenga implicaciones, ¿eh? Lo que digo es que creo que necesitamos encontrarle un valor diferente a lo que significa la palabra en este mundo de los influencers y en este mundo digital. Y tal vez no hemos llegado a ello, ¿no? Es un poco mi pregunta que incluso se las comparto. Sí. Antes de que, Mauricio, mira, tengo este ejemplar de Wired, la revista Wired que hizo una época, y lo tengo aquí porque es este momento que fue julio de 1997. Y aquí básicamente el rollo era exactamente lo que tú dices, ¿no? Lo de Negroponte y toda esta idea de que vienen 25 años de prosperidad y felicidad. Váyanse haciendo la idea. Si no les gusta, se joden. Este número de Wired era eso. Y más o menos la revista empezó y llegó hasta este momento con esta cosa hasta cuando, hasta 2007, en que se desploma la economía, se va al carajo todo este sueño y empiezan a decir, oh, ok, vamos a tener un sueño de realidad. Y ahora la revista que entonces tenía 400 páginas, ahora tiene 110 y le va bien, ¿no? En fin, nada más era para complementar esta idea. Sí. No, muy bien, me queda claro que esto que está diciendo Gabriel es súper importante y a mí me toca así el nervio, tocaste un nervio
primordial, que es el uso de la palabra, el uso del lenguaje. A ver, ¿cómo nos comunicamos los seres humanos? Sí, yo sé que sí, esto de una imagen vale más que 1000 palabras. No estoy tan seguro ya, ¿eh? Ese lugar común ya no estoy tan seguro, porque muchas veces una palabra vale más que 1000 imágenes. Y la verdad es que palabras bien puestas, por ejemplo, en un tweet, cuando era la época dorada de Twitter de los 140 caracteres, era mucho mejor un buen tweet que una imagen que te ponían ahora, que te pongan una fotografía. Entonces, eso, yo creo que diste con ese nervio porque estoy entendiendo mi coraje y con los usuarios, ojo, no con las redes sociales, con los usuarios en general de las redes sociales y de las plataformas y los influencers, como con los que me topé por desgracia hoy, que es maestros, maestras, están hablando, están escribiendo, usen bien el lenguaje, hablen bien, carajo, organicen bien su pensamiento. Antes de soltar una pendejada, digan, a ver, ¿está bien lo que voy a decir? ¿Estoy comunicando bien lo que pensé? Creo que ya estamos en el mundo, yo digo, de las cafeteras sin filtro. O sea, como lo piensas, pum, sale, ¿no? ¿Cómo sale el café cuando se te olvida poner el pinche filtro? Pues un horror, es un engrudo o espantoso que te va a caer mal en la panza. Pues lo mismo son el grueso de los usuarios de redes sociales que, sobre todo esto es lo que tú también comentas, Gabriela, Twitter. A ver, Twitter es como estar queriendo recitar un poema de Octavio Paz en un concierto de Metallica. Órale, maestro, llégale, ¿no? En concierto de Metallica, ponte tú a recitar Octavio Paz a ver quién te va a oír. Es exactamente lo mismo. Así yo me sentí un poco cuando dejé Twitter, así me sentí, no porque yo estuviera recitando Octavio Paz, pero sí me sentí como, bueno, pues, o sea, la verdad es que a poca gente le importa lo que yo, Mauricio Montiel, estoy escribiendo, estoy queriendo comunicar. A muy poca gente le importa. Entonces, ¿para qué seguir desgastándome, saben, en esta dinámica de estar pensando cosas que yo creía que por lo menos estaban bien escritas? A lo mejor pueden gustarles o no lo que yo pensaba, pero por lo menos creo que están bien escritas y siempre he tenido y lo tendré hasta que me muera, un respeto primordial por el lenguaje, porque, carajo, es mi instrumento de comunicación, no solo como ser humano, sino como profesionista de la literatura, que creo que soy, ¿no? Pues escribo libros, pues. Entonces, creo que por eso, y quisiera que siguiéramos con esto, Gabriela, si te parece, ya entrando como en el último tramo del episodio, el uso del lenguaje, que me parece, pero fundamental. Te digo, tocaste un nervio para mí, así, esencial. Sí. Pero a ver, Mauricio, yo te diría, siempre les he comentado a mis alumnos que uno de los libros, de los peores libros de Giovanni Sartori es el de Homo Videns, ¿no? En realidad es un muy mal libro. Horrible. Pero a mí me parece muy importante que lo haya escrito, porque te habla de que Sartori, que al final una mente brillante del mundo de la palabra escrita, vio y veía el abismo de algo que se estaba rompiendo. No supo más que hacer que escribir un libro muy malo que se llama Homo Videns, pero ese libro a mí me parece muy, muy importante porque habla de ese momento de ver el abismo. No lo supo articular, no pasa nada. O sea, yo no me voy al contenido del libro, me voy a la existencia del libro, ¿no? Y a mí con mis alumnos siempre les digo, a ver, Homo Videns hay que leerlo. Hoy ya no tanto porque ya pasó mucho tiempo, pero en su momento era decirles, Homo Videns hay que leerlo como ese hombre de una cultura ilustrada, de la palabra escrita, de las grandes instituciones con mayúsculas, que de pronto vio pues que todo se derrumbaba. Y entonces, claro, escribe una especie como de berrinche, porque para mí Homo Videns es una especie de berrinche, que insisto, como libro, a mí no me merece, o sea, no merecería demasiada atención, pero me encanta y yo lo tengo ahí como algo de decir, este es un ejemplo clarísimo de alguien lo suficientemente inteligente para darse cuenta que algo se estaba rompiendo de forma absolutamente irreversible. Bueno, él lo articuló como pudo en Homo Videns, insisto, o sea, Homo Videns es importante porque existe el libro, pero no por lo que dice el libro, ¿no? Y yo creo que a estas alturas de la vida, digamos, de esta transformación, lo que tal vez tendríamos que empezar a encontrar un espacio de reflexión que nos permita entender mejor cómo se va transformando la vida a través de la palabra. O sea, en eso sí yo soy muy wittgensteiniana, si tú quieres. O sea, sí creo que las palabras construyen realidad. Ahora sí, mis palabras son otras, construyen otra realidad. Claro. En eso sí yo no tengo ningún empacho en reconocerlo. Creo que nos hace falta sentarnos a revisarlo
y salir tal vez como del enojo y del asombro, ¿no? O sea, yo por eso diferenciaría, y creo que no sé si fue Mariana o Nayef, pero alguno de los dos lo decía al principio, diferenciemos como momentos, ¿no? O sea, una cosa son digamos, estos nuevos territorios de batalla, ¿no? En donde estamos partiendo los hocico todo el tiempo y en donde pones una cosa, pues yo pongo otra, pues yo pongo otra, y lo que quiero es silenciarte. O sea, hoy las redes sociales, sobre todo Twitter, pero no solamente, se han convertido en el nuevo espacio de la espiral del silencio. O sea, ¿cómo logro atacarte lo suficiente para que ya dejes de hablar? O sea, porque lo que yo quiero es que tú dejes de hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro que dejes de hablar? Pues eso, es que dijiste, es que escribiste, es que el tweet, es que no sé qué, para que te intimide yo de tal manera que dejes de hablar, ¿no? Esa es una espiral del silencio, digamos, como rediviva, que también hay que revisarla, ¿eh? Sí se vuelve súper importante, pero eso es mucho más sofisticado. Me parece que lo otro tiene que ver con una transformación del lenguaje que también habla de la transformación de la experiencia de realidad. Y ahí, en esa soy como mucho más flexible, porque me parece fascinante cómo somos capaces de nombrarnos de otra manera, de hablarnos de otra manera, de cachondearnos de otra manera, de abrazarnos de otra manera, pero sí pongo, o sea, sí separo estos dos como universos, ¿no? O sea, uno es este territorio de batalla que lo que busca es aniquilar al otro, ¿no? Y los que, como en mi caso, no pertenecemos a ningún bando, sino somos más o menos independientes, somos muy peligrosos. Y por lo tanto es pum, 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 vamos a acabar con ellos, de este lado y del otro, porque son peligrosos. O sea, porque yo no sé dónde estás parado, estás a favor, estás en contra. No, pues ni a favor ni en contra, pum, te caen encima todos. Pero este es un asunto político. Aquí creo que hay un asunto lingüístico de construcción de realidad que creo al final es el más interesante. Y tal vez deberíamos dedicarle más tiempo a este, y el otro, pues dejarlo pasar y eso, ponerte tu escudo, ¿no? O sea, yo de repente digo, a veces que se los juro, digo, a ver, ahí va mi tweet, ¿no? Y entonces ahí estoy, y digo, puta, lo suelto, no lo suelto, lo suelto, no lo suelto. Yo, por ejemplo, ya arrobo a poca gente, porque sé que si arrobo a alguien, se van a chingar a la persona a la que estoy arrobando. Entonces, a veces ya no arrobo a la persona, sino solamente, salvo que, por ejemplo, el otro día, Nayef, que hablamos contigo, bueno, pues era una conversación como más amable, más neutral, pues ahí no hay tanta bronca. Pero si yo voy a robar a alguien en una conversación como más encendida, prefiero no arrobarlo o arrobarla, poner el nombre nada más, porque si no, sé que le van a tundir porque están encima de mí y de un chingo de gente más. Pero ese es un campo de batalla. A mí me parece mucho más interesante este otro que significa lenguaje, construcción de realidad y eso, otros mundos, ¿son posibles o no? Creo que ahí hace falta todavía más reflexión. Sí. Eso estoy de acuerdo que da para un programa completo, pero te voy a decir una cosa, ustedes se meten en temas que levantan más ámpula. En mi caso, bueno, recomendar libros nunca es polémico porque nadie nos pela, porque no hay problema. Entonces ahí estamos, ¿no? Y nunca en mi vida había estado yo en un programa tan, pues superfluo, ¿no? Es entretenimiento y espectáculo, que yo jamás me imaginé estar hablando así. Pero aún así, o sea, aún cuando no estás atentando contra la ideología de absolutamente nadie, si alguien me vio decir algo malo de Thalía o algo indiferente de Thalía, me van a super surtir. Entonces, ¿cuál es el drive para toda esa gente para decir, esta estúpida que la estoy siguiendo en Twitter, le voy a decir que es una imbécil? O sea, ¿cuál es la necesidad? Para de sufrir, pues, ¿no? Decía, yo me acuerdo de mi jefe de muchos años, Luis Gerardo Salas, me decía, todos ustedes oyen radio, ¿no? Sí. ¿Cuándo han hablado por teléfono? Pues nunca, y ahí estamos oyendo. ¿Cuándo les ha dado más ganas de hablarle a un conductor en la época que se le hablaba a los locutores? Cuando están diciendo una pendejada, cuando están diciendo algo que va en contra completamente de lo que yo pienso, sí que decir, ¡oh, pobre imbécil, güey! Le quiero hablar para decirle que es un pendejo. Cuando es algo positivo, a menos de que sea algo así absolutamente conmovedor que te cambie la vida, también quieres, pero lo demás lo vas pasando. Ahí hay una cosa también muy de víscera humana, que el Twitter o Instagram o estas cosas les dan la herramienta rápido. Y como dice Gabriela, ahí depende de ti si te quieres enganchar y pelearte, como muchos lo hacen, que la verdad, perdón, pues muy vergonzoso ver esos tweets de gente profesional e inteligente que están diciendo, sí, pues tú también, mucho más que yo, 100 meses al infinito. No, mejor ya déjalo, ¿no?
Sí, sí. Piensa de dónde vienes. Fíjate que ahora ya nos estamos acercando ahora sí a la parte final del episodio y sí debemos, como tú dices, Mariana, y esto que puso Gabriela sobre la mesa de la reflexión sobre el lenguaje y los modos de comunicación, que es mucho más interesante, efectivamente. Pero traigo ahora cuento un programa en el que participé con los amigos de La Chora Interminable, que ya estuvieron acá con nosotros, donde me parece que fue Trino el que definió muy bien como qué red social equivale a qué droga. Entonces decía, mira, por ejemplo, Facebook es la mota, ¿no? O sea, estás ahí echándote el gallo y tus cuates y toda madre. Y bueno, dice, Twitter es la cocaína, ¿no? Zoom. Entonces estás, chingue su madre, sí, cómo no, a 1000 por hora, tal. Y entonces me preguntaban, y me dicen, bueno, le dije, bueno, yo nada más estoy en Instagram. Me dicen, entonces, como Instagram, ¿qué te antojaría que fuera? ¿Como qué droga? Les digo, pues, ¿qué será? Un ácido, una tacha, le digo, pero bueno, sí, como una tachita, pero con una copa de champaña, porque siempre estás viendo gente bonita en lugares preciosos, espectaculares, todo está bien, nadie se insulta, es muy raro que en Instagram, a mí me ocurrió con una sola usuaria que sí me agredió como por mensaje directo, lo único que hice fue bloquear, se me había olvidado el rollo de bloquear gente. Que es una en Twitter tenía pegado el dedo al botón de bloquear, era bloquear, block. En Instagram se me había olvidado y dije, ay cabrón, pues inclusive dije, sí se puede bloquear gente, ¿verdad? Pues órale. Fue la única usuaria que he bloqueado allá, pero a lo que voy, ahí está, me pareció como muy bien, como que esas personalidades de drogas, porque finalmente son drogas, es una adicción a las redes sociales la que tenemos, no hay que negarlo. Entonces me pareció bien como poner esas equivalencias, por así decirlo. Y una última reflexión, y yo para dejarle la voz a ustedes para que hagan también sus reflexiones finales, sus reflexiones. No, tírame un insulto esotérico, por favor, otro. Uno más, un insulto esotérico más. No, y para volver a lo que decía Gabriela, empato contigo con el espíritu wittgensteiniano, y Wittgenstein justamente decía algo que me parece que hay que traer a cuento en este momento, que es los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, o al revés, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, es decir, tu mundo termina hasta donde puedes expresarlo. Si tienes 5 palabras para expresarlo, ahí termina tu mundo, es un pinche mundito, ¿no? Sí, tienes un poquito más de palabras, estás expandiendo tu mundo, estás ampliando tu mundo. Sí. Y yo, a ver, agregaría una sola cosa que es, tenemos que convertirnos en mejores curadores de información, ¿no? Así como se hace curaduría de una obra, de una exposición, no sé qué, también tenemos que hacernos mejores curadores y tener una mejor dieta informativa. De hecho, hay un libro por ahí que se llama así The Information Diet, que yo lo uso mucho para mis clases, que es eso. Si tú consumes información chatarra, pues te vuelves un obeso de la información, ¿no? Y se vale de repente querer consumir tantita información chatarra porque te parece divertido, pero luego la combinas, pues igual como le haces en tu vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que ese para mí es el tema más importante, el de la curaduría. Yo he encontrado, gracias a Twitter, he encontrado gente increíble. O sea, yo hoy, por ejemplo, sigo a personas que están en Palestina, que están reportando desde el lugar de los hechos, que yo de otra manera no hubiera tenido contacto con ellos. Y me voy infinitamente más atrás. O sea, hay un chico que yo empecé a seguir cuando el golpe de Estado en Honduras hace 10 años, una cosa así, y era un chavillo que estaba en prepa, que por algún motivo brincó a mi timeline y que me pareció interesante, porque me parecía que era una mente muy aguda, ¿no? Lo empecé a seguir y hoy casi podría yo reconstruir como la vida, ¿no? O sea, ya pasaron 10 años, o sea, este chico creo que ya está haciendo un doctorado en Alemania, no sé, o sea, jamás en la vida nos hemos conocido en persona, pero yo hago un esfuerzo por curar, digamos, como mis insumos informativos. Entonces tengo varias listas, tengo un montón de listas en donde pongo a la gente que me parece interesante, a la que quiero leer siempre, a los que... Y de verdad, por ejemplo, ahora descubrí a un tal señor de Barcelona, que no sé ni siquiera si sea un señor o una señora, no importa, pero en Twitter se llama Señor de Barcelona, que hace unos hilos increíbles en donde cuenta historias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y cuenta historias de la historia, ¿no? Y entonces este fin de semana se aventó un rollo de un cuate que tuvo que ver con finalmente cómo cae Hitler, pero es un hilo como de 50 así post, pero tan bien escrito que a mí me tiene fascinada, ¿no? Y entonces, y no sé ni quién es, no sé si sea hombre, mujer, un colectivo, una colectiva, no tengo idea. Pero entonces, yo rescato eso, creo que tenemos que ser como muy buenos curadores, ¿no? Yo todas las mañanas, yo tengo un programa de radio a las 6 de la mañana, me despierto a las 4 todas las mañanas y lo que hago a las 4
entre 4 y 4:40 más o menos de la mañana, es que reviso Twitter sobre todo, un poco Facebook, un poco Instagram, pero sobre todo Twitter, para ver qué pasó en la madrugada, ¿no? Cuáles son las tendencias, qué se dijo, qué no se dijo. Me sirve mucho también para ver lo que hacen en otros usos horarios, ¿no? O sea, la gente que está en Europa, que en ese momento pues ya está activa y no sé qué, entonces reviso. Y eso me permite de repente, ha habido veces que yo he cambiado temas de mi noticiario por algo que yo veo y de repente digo, esto, claro, esto no lo habíamos visto, ¿no? A ver, nos enteramos que renunció el Papa, pues porque el Papa cuando renunció fue como a las 2 de la mañana hora de México. Y entonces, claro, yo me despierto a las 4 y de repente digo, ¡ah, hijo! Este fregado renunció, pues hay que cambiar todo el noticiario, pues porque este compadre renunció y porque es muy importante que haya renunciado, ¿no? Entonces yo diría, asumámonos y por eso no soy ni optimista ni nada, hay días que odio Twitter, hay días, yo he tenido, incluso la ciberpolicía ha intervenido porque yo he tenido amenazas de muerte en mi contra, yo he tenido yo he puesto denuncias ante la ciberpolicía, etcétera. O sea, hay días en donde odias lo que ahí sucede, pero yo creo que lo que se tiene que entender es curar lo que tú quieres, hablar con la gente que tú quieres y toda la demás basura, porque es basura, la demás mierda, que donde te insultan y donde te dicen que te van a violar, donde te dicen que eres una gorda lesbiana asquerosa, donde te dicen todo eso lo vas silenciando, güey, y lo vas metiendo en una especie como de basurero, ¿no? Y que ahí duerma el sueño de los justos. Pero para mí sí es importante. Y sí creo, y cuando quieran lo hacemos, hablamos del lenguaje. Y creo que el lenguaje es súper importante. O sea, Naif. Sí, no, bueno, el tema que mencionas es súper importante. O sea, cómo se construyen estos universos, como ustedes bien lo han dicho, a partir de la palabra y a partir de reinventarnos en una imagen, ¿no? Y retomar las herramientas para otros usos. Y eso ha dado una serie de fenómenos muy, muy interesantes. Yo creo que eso es una pena que no tengamos tiempo para hablar de eso, pero a la vez es una buenísima oportunidad para tenerte otra vez por aquí pronto y que podamos hablar de ese tema y enfocarnos en eso, que yo creo que daría para mucho. No, y además también para que quienes me estén oyendo y van a decir, híjole, ya está el pinche viejito Montiel otra vez echando ahí su pataleta contra redes sociales, enésima vez, como para reivindicar un poco eso, porque me quedé pensando que yo también, y con esto cierro, llegué a conocer a gente increíble con la que todavía estoy en contacto alguna, pero porque a mí me interesaba usar, y eso sí lo he remarcado siempre, me interesan las redes sociales como plataformas de escritura, de creación literaria. Le puede gustar a una persona, le puede gustar a 10, le puede gustar a ninguna, pero yo he abierto el laboratorio de la escritura, he hecho proyectos literarios directamente en las redes, un poco para tantear, para poner el termómetro, decir, bueno, esto es interesante, esto no es interesante, importa, vale madres. Y a partir de eso, a partir de mi propia visión de las redes sociales como plataformas de creación literaria, he conocido un montón de gente muy valiosa con lo que es, a final de cuentas, con lo que me quedo, ¿no? La basura, ahí ya está, reciclada, ya está en el Tulyehualco digital, ahí ya está, ¿no? ya se fue. Pues hemos llegado al final de este episodio de Zona de Contagio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gabriela Barkentin. Te tendremos pronto por acá otra vez. Gracias, Mariana. Gracias, Naif. Tienes que cerrar tú con el lema. Bueno, pues ya saben, lo primero, píquenle al me gusta, suscríbanse, contribuyan, díganle a todos sus cuates que nos vean y ¡viva Palestina libre! Eso, coincido. Bravo. Gracias, Muchas gracias a todos.